Buenos días. Vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy. Hoy vamos a tocar la última bienaventuranza de las 8, que es: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Vamos a comenzar con un ejemplo. Este hombre escribió un libro en donde él narra todas la experiencia que pasó en China por predicar la palabra. En China, él dice, pareciera que hay mucha libertad, pero no es así. Es un país comunista en donde está prohibido predicar el evangelio, salvo que ellos se incorporen a las iglesias del gobierno. Él dice: la iglesia en nuestra zona empezó a crecer en gracia y en número. A medida que Dios salvaba de forma radical a muchas personas y las enviaba como ganadoras de alma, pronto, sin embargo, se levantó la oposición en contra de nosotros. Debido a que tantas personas creían en Cristo, las autoridades comenzaron a movilizarse. Antes de nosotros nunca hubo cristianos en nuestra aldea. A los 16 años de edad me arrestaron por primera vez por predicar el evangelio. En los años que siguieron nos arrestaban con frecuencia y nos interrogaban en el Buró de Seguridad Pública. En vez de debilitarnos, la persecución solo nos hizo más fuertes. Mientras más presión sufríamos, más fuego y amor teníamos por la extensión del evangelio. Durante meses vivimos como animales acosados, sin saber nunca dónde podríamos dormir en la noche, ni cuándo andarían las autoridades pisándonos los talones. Pronto cayó sobre nosotros la tormenta de la persecución. Pegaron carteles por las calles de cada pueblo, declarando que se aplastaría todas las casas e iglesias ilegales y arrestarían a los líderes. También pusieron anuncios en la radio. Se advertía a los ciudadanos que no nos hicieran caso y que avisaran a la policía si sabían dónde estábamos. Este hombre narra que por predicar el evangelio eran perseguidos, eran acosados. Había una persecución muy fuerte en China por causa del evangelio. Aquí tú y yo, hasta el día de hoy, todavía hay una libertad por predicar el evangelio. Ya sea, por ejemplo, aquí que se transmite por vía YouTube, pues todavía hay esa libertad, pero en China no es así. Entonces, cuando la Escritura dice que son bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, por causa del evangelio, son bienaventurados. Si te das cuenta, era una persecución muy fuerte, ya que en el radio, en los medios de comunicación, difamaban, mentían en contra de los cristianos. ¿Para qué? Para que la gente no creyera, para que la gente realmente pensara que eran delincuentes. Cuando todos aquellos que quieren vivir conforme a la voluntad de Dios tendrán que padecer persecución. Vamos a hacer una oración. Vamos a poner delante de Dios este día, este tiempo, que nos alumbre, nos ayude a entender su palabra. Padre, te damos gracias porque podemos estar juntos, porque no hemos llegado a este momento, Señor, en donde la persecución por predicar tu palabra, Señor. Pero sabemos, Señor amado, que en muchos lugares, en muchas partes del mundo y aún en México, Señor, ya viene, Señor, y ya está la persecución. Por eso te pedimos que hoy nos hagas entender y fortalecernos a cada uno, Señor. En tu precioso nombre te lo pido. Amén y amén. Bien, vamos a Mateo 5, 10, 11 y 12. Mateo 5, versículo 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos,
porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, y también son bienaventurados cuando son vituperados y os persigan, y digan toda clase de mal mintiendo. Pero primeramente tendríamos que hacer la definición y la separación. ¿Quiénes son los bienaventurados y a los que se refiere Jesús y quiénes van a ser los perseguidos? Porque mucha gente dice, es que yo he sido perseguido, pero no por el nombre de Cristo, ni por hacer lo bueno, sino por sus propias maldades. Y la Escritura es muy clara en 2 de Timoteo 3:12. Nos aclara quiénes son los que van a padecer persecución. 2 de Timoteo 3:12 dice la Escritura, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Quiénes son los que van a padecer persecución? Los piadosos. La Escritura nos aclara y nos dice que los perseguidos son los justos, no el malhechor, no la persona que aunque diga creer en Cristo y hace maldades y es detenido o es vituperado, no es por causa de la justicia, ni por su corazón limpio, sino que dice la Escritura que los que van a padecer persecución serán los que quieren vivir piadosamente, los que son nacidos de nuevo, que tienen al Espíritu Santo en sus vidas, los que ya no viven conforme a este mundo. Por lo tanto, serán rechazados por su forma piadosa de vivir, por su forma de ver la vida, serán rechazados. Los que lloran a Dios por parecerse cada día más a Él, los que aman a Dios y a su prójimo, los que hacen bien a los demás cada vez que tienen oportunidad, serán injuriados por su bondad y entonces serán perseguidos a causa de la justicia. Estos hombres y estas mujeres serán perseguidos por el mundo, porque el mundo ama lo suyo, el mundo ama lo que es de él, pero rechaza a los justos, a los que no andan conforme al mundo. Por eso los cristianos verdaderos serán perseguidos, porque no viven conforme a las costumbres de este mundo. A los justos los aborrece el mundo porque no se comportan igual, porque ya no hacen lo mismo, porque ya no viven de la misma manera y entonces son perseguidos. Independientemente que el justo se pueda equivocar, será perseguido. Aunque aquí podemos ver en estos 3 versículos que aparece la palabra bienaventurada 2 veces, es la misma bienaventuranza. Lo que es versículo 10, 11 y 12 hablan de lo mismo. Es la misma bienaventuranza. Y ello se refiere la Biblia a esa persecución que van a padecer los justos, los piadosos. Aquella persona que ha renunciado al mundo, a todos sus deleites y por seguir el nombre de Cristo será perseguido. Mucha gente choca con esto. Mucha gente piensa que cómo es posible que si Dios nos llama a ser felices y a tener felicidad, ¿por qué vamos a ser perseguidos? Porque el mundo piensa que la felicidad es en estar cómodamente, en no padecer. La gente no le gusta padecer. A ninguno de nosotros nos gusta sufrir. Y entonces relacionamos el bienestar, ¿verdad?, con la felicidad. Pero aquí en la Escritura dice que son bienaventurados aquellos que van a padecer persecución, que van a sufrir por causa de la justicia. En esta última bienaventuranza y en la primera dice, hay la misma promesa, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquellos que son pobres de espíritu, es la misma promesa, porque de ellos es el reino de los cielos. Como reafirmándonos Dios, como diciendo, cerrando el círculo de las características y las promesas para los cristianos que viven de esta manera. Aquellos son felices,
aquellos que son dichosos, que viven gozosos, aún en medio de las persecuciones. La gente podrá decir, ¿se puede de esa manera? ¿Se puede vivir? Por supuesto que sí. Donde está el Espíritu Santo hay libertad. Porque aquel que es cristiano padecerá todas las cosas que Dios permita que pasen en su vida, pero cuando está el Espíritu Santo, te digo una cosa, aunque esté esposado, es libre, porque la libertad está en su corazón. Porque a pesar de las rejas, del encierro entre cuatro paredes, vive una libertad, porque la libertad está aquí. La libertad que Cristo Jesús le dio una vez que le perdonó. Entonces, podemos ver que ya no depende de las circunstancias, por muy adversas que sean para el cristiano, ya que el Señor Jesús prometió salvación y ayuda a aquellos que son perseguidos por causa de la justicia. En un mundo lleno de maldad, Jesús advierte que los discípulos debemos esperar persecución. Y te decía, ya que esto va en contra de cualquier razonamiento del mundo, contra las ideas del mundo, que en el sufrimiento no hay felicidad. Y si no sufres, serás feliz. La persecución como tal que nos dice en esta bienaventuranza se define que es como una opresión, sufrimiento que las instituciones o personas van a infligir a otras por pararse con una fe genuina. Estos hombres en China se paraban por la verdad con una fe genuina y que no les importaba. Esto es un extracto solamente de lo que él narra, pero muchas veces tuvo que padecer muchas cosas. No solamente padeció un día, sino fue constantemente atacado. Alguna vez lo echaron a un foso y ahí estuvo. Esta persona eran justos porque hacían justicia, porque querían salvar a la gente de irse al infierno. Entonces estas gentes, por pararse con una fe genuina y sobre todo por decir la verdad, ¿a cuánta gente le incomoda que le digan la verdad? Cuando tú le estás predicando a alguien y le dices algo y de repente la gente se enoja y dice, no, es que tú ¿quién eres para decirme? ¿Con qué derecho? Tú no me puedes ofender, pero nadie lo está ofendiendo sino es su propia conciencia. Entonces, la persecución tiene como finalidad intimidar, silenciar, castigar o incluso matar a las personas. En los primeros siglos de la Iglesia, de la historia del cristianismo, en la persecución contra ellos, por ejemplo, cuando ellos se tenían que reunir en catacumbas y eran apresados, eran echados allá al centro del Coliseo romano, y soltaban a las fieras para que fueran devorados por ellos. Pero fíjate que en esto, mientras ellos estaban esperando a que salieran las fieras, se juntaban y entonaban cantos a Dios. ¿Cómo puede ser que estaban esperando, era inminente la muerte, y se ponían a cantar cantos, a bendecir a Dios? ¿Por qué? Porque en medio del sufrimiento ellos sabían y entendían las promesas que iban a recibir, estar con Cristo Jesús, que eran herederos del reino del cielo. Entonces sí, alguien podrá decir, pero ¿cómo era posible que viendo a los leones, a los tigres que venían sobre ellos, se ponían a cantar y se abrazaban y se amaban? Porque son bienaventurados los que padecen persecución. Y puede ser que hasta la muerte. Y entonces en medio del sufrimiento, de la prueba, ¿hay gozo? Por supuesto que sí, porque ellos sabían que les era otorgada la promesa que iban a heredar el reino de los cielos. Ahora, no todos los que padecen persecución es por el reino de los cielos. Muchos padecen persecución por su maldad, por su mal proceder, y tenemos claro un ejemplo. Creo que tú has escuchado mucho de este hombre, Mnasón Joaquín, líder de la luz del mundo. Te voy a leer textual una nota del Proceso que dice así: desde prisión, Mnasón Joaquín, líder de la luz del mundo, manda mensajes a sus fieles.
Naasón, quien purga una condena de 16 años y 8 meses por abuso sexual infantil, envió el mensaje por la Santa Cena, que celebran el 14 de agosto, el día del nacimiento de Aarón, su abuelo y fundador. Desde una celda en California, Estados Unidos, Naasón Joaquín García, líder de la Luz del Mundo, dirigió un mensaje a sus fieles con motivos de la Santa Cena, que se celebra cada 14 de agosto, fecha en que nació su abuelo y fundador Aarón. Con una voz pausada y a punto de llanto, los cientos de feligreses que se encontraban al interior del Templo de la Luz del Mundo, en la colonia La Hermosa Provincia, en Guadalajara, se mostraban emocionados al escuchar un mensaje de Naasón Joaquín, quien fue condenado a 16 años y 8 meses de prisión por abuso sexual infantil. Hoy desde la oscuridad, él dice, hoy desde la oscuridad de mi celda, entre los gruesos barrotes que me aprisionan, rodeados de personas con otra mentalidad, pues es la misma mentalidad que él tiene, pero habiendo escuchado cantos que nos han acercado a Dios, habiendo oído las bellas melodías del coro, poco a poco mi celda se fue transformando con colores de sus colores sombríos hacia la más hermosa y bellos, dijo a sus feligreses. Este hombre estaba hablando de bondad, de amor, de bendición, y dice, aquí estoy con vosotros unido gozoso, lleno de llanto y de bendición, porque hoy Dios nos ha permitido estar juntos. Yo no veo una celda de 4 paredes, yo no veo los barrotes que me separan de vosotros, yo veo vuestros hermosos rostros. Yo te preguntaría, un hombre que está confeso, que no lo acusa una, sino muchas personas, ¿será bienaventurado? Este hombre dice que hay gozo, no lo hay. Porque este hombre no va a heredar el reino de los cielos. Este hombre va a heredar el reino de las tinieblas. Este hombre va a ser condenado el día del juicio por pederasta, por abusar de los menores de edad. Por eso es que no todos, aquellos que hacen maldad no pueden decir que son bienaventurados. Lo podrán decir, este hombre casi llora, a punto de llorar y decir, es que Dios me ha bendecido, me bendice mucho. ¿Dios lo va a bendecir? ¿Este hombre podrá esperar las bendiciones de Dios? Por supuesto que no, porque dice, bienaventurados sois los que padecen persecución por causa de la injusticia. Este hombre es un injusto, es un pederasta. Este hombre no va a heredar el reino de los cielos, va a heredar el reino de su padre, el reino de las tinieblas, si no se arrepiente. Aún la gente de su congregación lo considera un mártir y un perseguido por su fe. Pero a hombres como este no se refieren las Escrituras y los descalifica como bienaventurados. Es que el que quiera padecer persecución será aquel que hace justicia, aquel que hace lo correcto, aquella persona que vive haciendo la voluntad de Dios, que vive piadosamente. Y la Escritura nos enseña con claridad sobre este tema, Mateo 10, versículo 16 al 23. Para que veamos que no todos los que dicen son bienaventurados. Este hombre yo no puedo entender, su conciencia no le acusará y no le dirá que está mal, que es un pederasta, que abusó de niños. Dormiré en la noche y aún todavía podrá decir que es bienaventurado. Mateo 10, 16 al 23. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos que se levantarán contra los padres
y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. La gente no va a ser aborrecido por su maldad, por su forma de comportarse, por su forma de ser, por cómo se expresa, sino van a ser aborrecidos por el nombre de Cristo. Aquí no vemos que por malhechor, por violador de menores será bienaventurado, sino que la persecución viene por el nombre de Cristo. ¿Tú ves piadoso a este hombre? ¿Tú ves piedad? Este hombre no tuvo piedad de los menores de edad, ni de abusar de la gente. Este hombre no puede decir que es un bienaventurado. La persecución viene por el nombre de Cristo. En el caso de Yun, en China, sí son perseguidos por predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Juan 15:20, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Todo aquel que es un verdadero cristiano, un verdadero seguidor de Jesús, va a padecer persecución. Es que estos textos, la religión los quita y solamente te habla de las bendiciones y solamente te dice que no es necesario padecer, que no tienes que sufrir. Pero si el Señor Jesús sufrió en carne propia, padeció, tú y yo no podemos evitarlo. El que lo quiere evitar es que no está viviendo piadosamente, es que no quiere hacer la voluntad de Dios. La persona, te digo, aún dentro de lo que se llama cristianismo, en donde la gente dice que sí ama mucho a Cristo, pero cuando viene la persecución, ahí es cuando es probada y mucha gente retrocede. Yo te puedo platicar muchos casos. Cuando ha habido persecución, cuando ha habido momentos de pararse por Cristo, la gente corre. Porque dicen es que esto no es de Dios, porque omiten estos versículos. Y tú y yo no los podemos quitar de la Biblia. Jesús dijo, si a mí me persiguieron, a vosotros también los van a perseguir. No te vas a poder quitar. Si eso le hicieron a la rama verde, ¿qué le harán a la seca? ¿Qué le hicieron? Si le hicieron a él esto, ¿quiénes somos nosotros para no padecer por el nombre de Cristo? Entonces, a Jesús lo persiguieron hasta la muerte, sin haber cometido un solo delito, ni un solo pecado. ¿Sabes cuál fue la culpa de Cristo? Amar al ser humano. Él vino a perdonar y por eso lo crucificaron, porque vivió piadosamente, porque era justo y murió el justo por los injustos. Él no hizo nada y lo persiguieron y le decían muchas cosas. Ahora, el Señor Jesús, Dios, ¿habrá dejado esto de la persecución para desanimar a la gente, para que la gente no busque? Por supuesto que no. Dios dejó en la Escritura palabras de aliento para todo aquel que sea perseguido. Para todo aquel que quiera vivir piadosamente en este mundo, Dios dejó palabras de aliento, palabras que le van a animar en medio de cada circunstancia que Dios le permite en su vida, salir adelante. Primera de Pedro 3, versículo 13 al 18. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? O sea, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien, si haces lo correcto? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis.
O sea, Dios está diciendo, si alguna cosa estás padeciendo por causa de la justicia, no te preocupes, eres bienaventurado. Por tanto, no te preocupes, no te acobardes. Tú sé firme, tú sigue adelante. No tienes por qué preocuparte. Versículo 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Teniendo buena conciencia. En las bienaventuranzas, ¿qué dice? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y aquí nos dice, teniendo buena conciencia, una conciencia limpia. Esos serán perseguidos. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto a la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Te das cuenta? Todas las bendiciones. La palabra de Dios es una, la suma de su palabra es verdad. Y aquí Dios nos manda de las bienaventuranzas y aquí nos vuelve a decir estas bienaventuranzas. Si padecéis haciendo el bien, si padecéis haciendo la voluntad de Dios, si padecéis haciendo lo justo, eres bienaventurado. Hace algunos años, algunos hermanos padecieron una persecución por causa de la justicia. No había ningún delito, porque eso fue a través de los años que se mostró que solamente habían sido inventos por dañar la imagen y el prestigio de los hermanos, y sobre todo porque querían demostrar que el cristianismo pues no existía. Estos hombres y mujeres tuvieron que dejar sus casas, sus trabajos, buenos trabajos. Algunos fueron echados en la cárcel y allí en la cárcel encontraron paz, gozo, a diferencia de la de este perverso de Nazón Joaquín. Ellos encontraron paz, gozo, por haber sido dignos de padecer por el nombre de Cristo y de la justicia. Te voy a leer unas cartas de uno de ellos, porque pues a veces la gente dice, bueno, pues es que eso lo dicen en la Biblia, lo dicen, son palabras. Esta carta está fechada el 30 de abril del 2012. Dice, ¿qué tal, hermanos? Me da gusto saludarlos. Espero que sigan confiados en el Señor Jesucristo. Les quiero comentar en relación a la fidelidad de Dios y la fidelidad de todas las cosas que al permitirme, hace más o menos un mes, llegó a esta estancia un señor que venía de otro dormitorio. Desde el primer día se sorprendió que hubiera una Biblia y que diéramos gracias diario y predicáramos su palabra. Y que se explicara la palabra. Todos los días platicábamos en relación a su vida. Él tiene más o menos un año de escuchar la palabra aquí adentro, solamente que él no había entendido bien por la forma en que se le había predicado. Por una persona que estaba en otra estancia. Hermanos, esto se los comento con toda la sencillez, sabiendo que si algo bueno hay entre nosotros es por la gracia de Jesús. Él me comenta que nunca había conocido ni afuera ni aquí a una persona como yo. Él pensaba que no existían. Eso, hermanos, ha podido más que toda la doctrina que él había conocido. El día de hoy me dice que cuando llegó me buscaba defectos para justificar su conducta o para que no tomar decisiones de seguir a Jesús. Pero me dice que terminó reconociendo que no había mal en mí, lo cual me ha permitido que él abra su corazón. Hermanos, les pido mucho que oren por él. Hermanos, él me dice que en este mes ha entendido lo que no había entendido tal vez en un año. Esto sabemos que es cierto porque Jesús es quien le ha abierto el entendimiento y nosotros somos solamente un intermediario de Jesús. Él ahorita está en una convicción de pecado, entendiendo que no hay esperanza para él, sino solamente en Jesús. Es un hombre que todo pregunta y eso es bueno. De verdad, hermanos, él se fija mucho en mi conducta y mi comportamiento
ya me dio su número de teléfono para que afuera podamos seguir en contacto. Bueno, dice... Hoy me decía, y hoy sabe y entiende el amor de Dios, porque todo lo que hablamos ha sido tan diferente a lo que había escuchado. Démosle la gloria a nuestro Dios, que su brazo nos ha cortado para salvación. Estoy seguro que Jesús terminará la obra en él, porque sus promesas son en el sí y en el amén. Hermanos, los extraño mucho y espero pronto estar con ustedes. No dejen de orar por mi familia y por mí y por los hermanos que están en igual circunstancias que yo. Les ama el hermano fulano de tal. ¿Te das cuenta? ¿Se puede vivir o no se puede vivir? Por supuesto que sí. Porque no depende de las circunstancias. El cristiano no se mueve por las circunstancias, sino por lo que hay aquí adentro. Este hombre, estando encarcelado 1 año 4 meses, vivía confiado en Dios. ¿Ves amargura en su corazón? ¿Ves resentimiento contra alguien? No, sino le daba gloria a Dios. Bienaventurados sois cuando seas perseguido por causa de la justicia. Este hombre estaba detenido por causa de hacer justicia. Otra carta, 16 de marzo del 2012. Esta carta ya fue dirigida a su familia. Hola familia, les quiero decir que extraño el día de la llamada porque ahí solamente les dejaban hablar cada 15 días, de escuchar su voz, pero el saber que están bien, eso me tranquiliza y me da ánimos para seguir adelante. Les mando unos dibujos esperando que les gusten. No soy el mejor, pero creo que estoy mejorando. Jaja, todavía le da tiempo de reírse. Creo que la carta que les mandé a la casa de mi mamá, etcétera, ¿sabes? Me dijo mamá el día que ella llamaba que no ha llegado. Ojalá esta carta les llegue cuando ustedes estén en casa, primero Dios. Aunque también me daría gusto que lo recibieran antes. No saben cuántas ganas tengo de poderlos tener en mis brazos, a todos juntos. No dejen de orar por mí, por favor. No lo dejen de hacer. Sé que no es fácil para ustedes, pero Dios es fiel y los guardará. Y les ayudará como hasta hoy. Les mando muchos besos y abrazos, los amo tanto, familia, no dejen de perseverar. Sé que tienen tantas cosas que contarme y consultarme, pero pronto estaremos juntos y ya lo verán. Dios sabe el día y la hora en que estemos juntos de nuevo. Salúdenme a los hermanos y denles mis agradecimientos por todo lo que están haciendo por ustedes y por mí también. Agradecerle por sus favores. Los amo mucho, etcétera, etcétera. ¿Qué ves en estas cartas? ¿Ves tristeza? ¿Ves desolación? ¿Ves desánimo? No. Porque así como cada cristiano que ha padecido en el mundo a través de la historia, se toman de las promesas y saben que su recompensa está en los cielos. Entonces, muchos dirán, es que eso no existe. Pero por supuesto que sí, te estoy leyendo unas cartas del 2012. Eso existe, esos hombres existen. Pero existen, ¿sabes por qué? Porque han sometido su voluntad a Dios. Porque han puesto su confianza en Dios. Porque han dejado su vida en manos de Dios. Y en medio de la cárcel o en medio de una circunstancia de estar en prisión, este hombre, desde que llegó y durante 1 año 4 meses nunca dejó de predicar la palabra, ningún día. Y no salió amargado, ni en contra de Dios, ni en contra de nadie. Hay gente que le hacen una injusticia y se amarga, empieza a decir, es que no es justo que me traten así, es que no es justo que me hagan esto. Imagínate, si este hombre pudo haberse amargado en contra de todo el mundo, hasta de Dios. Pero cuando está el Espíritu Santo hay libertad. Hay libertad.
Hebreos 10, 32 al 39. Hebreos 10, 32 al 39. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Todas estas personas que dejaron sus casas, sus trabajos y padecieron por el nombre de Cristo, ellos entendían una cosa: no me importa, porque mi galardón es grande en los cielos. Por eso son bienaventurados, porque su confianza es Dios. Y en el versículo 36 dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Para todos aquellos que son bienaventurados tiene que haber paciencia. Dios quiere trabajar la paciencia en la persona para que con esa paciencia corra o camine este camino, este caminar, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, pueda obtener la promesa, pueda ser bienaventurado. Porque aún poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Todo aquel que entiende que será perseguido, que tendrá que padecer persecución, Dios le ayudará a tener paciencia. El cristiano verdadero no se echa para atrás, sino que persevera. Muchas personas, cuando escuchan persecución, se acaba su cristianismo. Ya la persona dice, no, es que esto no es lo que Dios me llamó, no creo que Dios me ha llamado a esto. Se ven a sí mismos y vuelven atrás. Conocí una persona que en medio de este problema, de esta situación, decía, oye, ¿por qué no vas y haces este favor a tal persona? No, ¿qué tal si me agarran? ¿Qué tal si me detienen? ¿Qué tal si tengo que dejar a mi familia? ¿No ves que yo tengo mi negocio? ¿Qué no ves que tengo una familia? Y la persona que le estaba pidiendo el favor le decía, oye, yo también tengo familia. Esta persona ya no está en medio de nosotros. Hace muchos años que se extravió. ¿Por qué? Porque Dios lo dejó claro en su palabra. Marcos 4:17. La Escritura hace referencia de esta clase de personas. Aquella persona que te decía no le gusta padecer, le gusta solamente el gozo, le gusta la alabanza, solamente le gustan ciertas cosas del cristianismo, le gusta lo cómodo, pero cuando viene la persecución, cuando vienen los problemas de verdad, se echan para atrás. Marcos 4:17. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Esta gente puede decir, no, es que yo sí, y yo hasta la muerte con Cristo, pero cuando viene la tribulación, vienen los problemas, viene la persecución, dice, bueno, es que no era para tanto, sí dije, pero mejor me voy para acá. Mejor me cambio de congregación, mejor me cambio de estado, mejor me cambio de lugar, porque eso no es de Dios. Pues aquí dice Dios, Jesús dijo que íbamos a padecer persecución. ¿Por qué la padeció? Pero esta gente son de corta duración. O sea, tienen una raíz tan pequeña que al primer soplido se salen, se caen, se apartan. Porque entra la cobardía. Porque cuando estás ser feliz, porque te digo, porque cuando las cosas están bien y van bien, wow, alabado sea nuestro Dios. Pero cuando hay necesidad de pararse por la verdad, por Cristo, la gente ya no quiere pagar el precio. Se le hace difícil, se le hace complicado. Eso no es de Dios, hermano.
¿A poco Dios querrá que me metan a la cárcel? Pues si Dios quiere, es la voluntad de Dios. Porque la religión y este mundo nos ha enseñado que no es necesario padecer por el nombre de Cristo, sino solamente debemos ser felices y sin problemas. Es fácil decir cristiano en tiempos de paz. En los tiempos de paz, todo es felicidad, es concordia, es gozo en los tiempos de paz. Porque no hay problemas, porque puedes estar tranquilo en tu casa, porque puedes estar tranquilo en tu trabajo, porque puedes comer con libertad, puedes hacer lo que tú quieras, pero cuando hay persecución no hay esa libertad. Te tienes que esconder, tienes que vivir de uno a otro lado por causa de la persecución. Entonces muchas personas es fácil decir cristiano en los tiempos de paz. Cuando viene la persecución, las personas se apartan. Mucha gente se aparta cuando viene la persecución. Es que no estoy preparado, es que no estoy listo, es que yo no sé si sea el propósito de Dios. Por supuesto que es el propósito de Dios, porque la persona no ha entendido que Cristo Jesús padeció eso y que tendrá que padecerlo. En una ocasión, hablando de ese mismo problema, una persona escuchó un testimonio de una hermana que había padecido y había estado 4 meses en la cárcel. Y entonces la persona dice: ¡wow! ¡Qué bendición! ¡Aleluya, hermano! ¡Qué bendición estar en la cárcel! Porque la hermana platicaba todo lo que le había pasado. Porque ella decía cómo había atendido a la gente de ahí, cómo les predicaba el evangelio, cómo se gozaba, cómo era feliz, cómo haciendo la voluntad de Dios vivía en esa paz. Y entonces la persona dice: que a todos metan a la cárcel. Pregúntame dónde está el día de hoy. No está. ¿Sabes por qué? Porque cuando estoy sentado tranquilamente, cuando estoy sentado sin padecer, es fácil decir amén, hermano, amén en todo lo que dice. Y si Jesús me manda a padecer persecución, amén, hermano, yo sí. Porque hay paz. Pero a ti y a mí nos ha tocado vivir los últimos tiempos, en donde el que quiera ser cristiano verdadero tendrá que padecer persecución. Cristo ya viene pronto. Entonces, el verdadero cristiano no es el que se echa para atrás. No son de los que retroceden para perdición, sino que tienen una fe verdadera para preservar el alma, su vida. No corre para preservarla. No es el que dice mejor que digan aquí corrió que aquí quedó. No, enfrenta las circunstancias, se para por la justicia. En este caso te digo, ¿por qué? Por causa de la justicia, por hacer bien, por amparar a la viuda y al huérfano en todas sus tribulaciones, se metió en este problema. Yo te digo, si las personas no soportan que los vean mal, hay gente que es que me vio mal. Es que no me saludó. Mira, pasó cerca de mí, ni siquiera me saludó, hermano. Es que no me atendieron. Es que no me atendieron cuando yo necesitaba, cuando yo les dije que me atendieran. Cuando la gente no quiere que se hagan las cosas como ellos quieren. Hay una persona que le dices, es que mira, las cosas son así. No, entonces me voy a otro lado. Porque no son las cosas que quieren escuchar. Porque quieren que les endulces el oído. Porque quieres que le digan, ¿quieres hacer esto? Adelante, hermano, hermana, hazlo, no te preocupes. Entonces estas personas, obviamente, las cosas no son como quieren y se ofenden. Yo te pregunto, ¿sería que en medio de una persecución lo podrá soportar? Si no soporta a su esposo, a su esposa, a sus hijos, si no soporta que la esposa de repente pueda tener, no sé, una cierta actitud, o los hijos, y ya está amargándose, es que me hizo, hermano, es que es una insujeta, hermano, es que es esto, es que mi esposo no me trata como debería. Pues el esposo se paró y le dijo, oye, las cosas son así, es que me habló fuerte.
Yo te pregunto, ¿esas personas podrán soportar la persecución? ¿Podrán pararse por el nombre de Cristo si no soportan lo más mínimo? El que es fiel en lo poco, Dios lo pondrá en lo mucho. Pero el que es infiel en lo poco, en lo mucho no va a servir. Entonces estas personas son de corta duración, no van a poder soportar. Aunque no hayan dicho que tienen muchos años y tengan el sobrenombre de cristianos. Porque no hay otra manera, la fe va a ser probada. ¿Tu fe? Si tú dices que eres cristiano, tu fe será probada, mi fe será probada. De cada uno de nosotros será probada la fe. Entonces, esto contrasta mucho con la paciencia, la resistencia y la perseverancia de aquellos que no tienen al Espíritu Santo, porque no hay frutos en sus vidas. Romanos 12:12. Romanos 12:12. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Sabes por qué viene el gozo? Porque la persona que está padeciendo persecución vive tranquila, porque está gozoso en la esperanza. No ve las circunstancias, sino que hay gozo por esperar lo que Dios le ha prometido. Ese es el gozo. No es que esté gozando la cárcel, no es que esté gozando la enfermedad o que esté gozando el vituperio de otros. No, el gozo está en la esperanza, en la fe, en la confianza que tiene. Entonces está gozoso en esa esperanza. No, por sí mismo la cárcel, por sí mismo el vituperio no trae gozo. El gozo está en la esperanza. No, a nadie le va a gustar estar en la cárcel. El gozo no está ahí. El gozo está en la esperanza en Cristo Jesús. Esa es la diferencia. Por eso es que el que padece por malhechor, por ser un delincuente, no hay gozo, porque no hay esperanza. Porque la esperanza del cristiano es la promesa. Es esa. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Constantes en la oración. Santiago 5, 7 al 11. Santiago 5, versículos 7 al 11. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el final del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. No te confundas. A veces la gente dice, es que yo sufro y estoy padeciendo tantas cosas y entonces soy bienaventurado, entonces puedo ser feliz. No, honestamente no. Es la esperanza, es la confianza en Cristo Jesús. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mira cómo el labrador espera el fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que le reciba la lluvia temprana y tardía. No, es que mucha gente dice, es que esto me tocó padecer. Las abuelitas tenían ese dicho que decían, es que esta es mi cruz, esto me tocó padecer y cómo sufro con este marido impío, con este marido que es nada más viene, me embaraza y se va y me trata mal, no me da. Y dice, esta es mi cruz, esto me tocó padecer. No, el padecimiento por sí no tiene ningún mérito. Es una consecuencia. Lo que trae el mérito es la esperanza. El gozo en la esperanza, en la promesa. Pero no todos tienen eso. Porque si tú no eres cristiano, no puedes tener esa esperanza. Porque no conoces a Cristo.
porque no conoces al que está allá arriba, al que verás, al que dijo la promesa. Y solamente sufrirás por sufrir. Entonces, por la perseverancia, estas personas siempre experimentarán la gracia de Dios en sus vidas presentes y futuras. Por supuesto que sí. Romanos 8:35, la perseverancia en los padecimientos, en la persecución, estas personas siempre van a experimentar la gracia de Dios en sus vidas, presente y futura. Segunda de Corintios 4:9. Segunda de Corintios 4:9. Perseguidos, no, perdón, Romanos 8:35, primero Romanos 8:35, perdón, Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? No. Al cristiano no lo va a separar nada del amor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque es su confianza, porque es su amigo, porque depende de Él, porque está junto a Él. Nada lo podrá separar, ni la persecución, ni la cárcel, ni el hambre, nada. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso la tribulación? ¿Acaso la angustia? ¿La persecución? ¿Acaso eso lo separará del amor de Cristo? Por supuesto que no. Segunda de Corintios 4:9. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Perseguidos, mas no desamparados. Por eso es que la persecución está en la Biblia. Pero el cristiano que sabe que va a padecer, no está solo. Será perseguido, pero no está desamparado porque tiene un Padre en los cielos, que padeció lo mismo, que sufrió lo mismo y que sabe qué es lo que lo persigan. Y que por hacer lo correcto lo persiguieron hasta que lo mataron. El discípulo no es más que su maestro. Bástele al discípulo ser como su maestro. Va a padecer las mismas cosas. Pero dice, perseguidos, mas no desamparados. No está desamparado. Y sí, vendrán muchos problemas, pero no está desamparado. Podrá caer, será derribado, pero no destruido. A esta gente cuando en el siglo II y III, cuando les decían, te damos una oportunidad de no ser echados allá al Coliseo Romano a las fieras, niega a Cristo. Esa es tu salvación. ¿Y sabes qué? Muchos decían, por salvar mi vida. Sí, yo no era cristiano, niego que Jesús era el verdadero, el Salvador. Y otros decían, no, yo sé en quién he creído y no me importa la muerte, no importa que me avienten ahí, no importa lo que me pase, porque podré estar derribado, pero no destruido, porque mi esperanza es Cristo. Y no les importaba morir, ser devorados por las fieras. Entonces esas bendiciones que se les son otorgadas es a través del sufrimiento. Primera de Pedro 3:14. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, fíjate, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Si alguna padecéis por causa de la justicia, bienaventurados. Todas las bendiciones que estamos hablando hoy vienen a través de las persecuciones, de las tribulaciones. Yo no sé si en algún lado tú has estado en una denominación, en otro lugar en donde te han dicho que no es necesario.
Ahí son exagerados. Ahí te quieren espantar. Pero no queremos eso. Te hablamos lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque los tiempos ya están cerca. El tiempo de la venida de Cristo ya está cerca. Y si tú no estás preparado, te va a pasar como estos. No, yo nunca dije ser cristiano. Sí, va, pero no soy cristiano. No, yo no soy cristiano. Por salvar tu vida. Pero el que quiera salvar, guardar su vida, la va a perder. Pero el que la pierda por nombre de Cristo, la va a salvar, la va a obtener. Por eso Dios nos quiere preparar. No importa si hablan mal de ellos, de estas personas, porque sus conciencias están limpias. Por tanto, sabrán que mentirán, que los acusarán, pero tienen claridad en algo, que son bienaventurados porque son mentiras. Es que ahí venden a los niños, es que en ese grupo hicieron cosas así, pero sus conciencias están limpias, porque es mentira. Es que ahí son exagerados, ahí son perfectos, quieren ser perfeccionistas, pero sus conciencias están limpias. Su corazón está limpio, porque sabe que son mentiras. Esa es la claridad y la certeza que les da. Este hermano de las cartas, estando encarcelado, decían tantas cosas de él. Le decían, sin haber cometido un solo delito, la gente lo señalaba como el peor de los delincuentes. Y vaya que donde estaba había secuestradores, violadores, narcotraficantes, halcones, sicarios, lo peor que había ahí. Y ese cristiano era el peor de todos, lo catalogaban que era el peor de todos. Lo señalaban porque había por un delito que no cometió, pero le habían inventado tantas cosas y hablaban de él y lo señalaban y lo acusaban y se burlaban de él porque le decían: un cristiano no puede estar en la cárcel. Y pensaban que él no era cristiano. Pero te leí la carta en donde ese hombre le buscaba un defecto, le buscaba algo en que acusarle y nunca encontró nada. Lo señalaban como el peor de los delincuentes. Mentían sobre su situación jurídica. En medio de tanta maldad, a él lo ponían como el peor de todos. No decía ni una grosería. Y era el peor de todos. No mentía y lo consideraban el peor de todos. Les amaba, les servía, les predicaba el evangelio todos los días y lo consideran el peor de los malhechores. Pero a pesar de todo eso, él nunca se amedrentó, y no porque fuera muy valiente, sino porque tenía a Cristo Jesús en su vida. No es que fuera un valentón, no que fuera el ¿qué me ves? ¿Y qué? ¿Por qué andas hablando mal de mí? ¿Por qué andas diciendo? ¿Sabes qué? Él narra que nunca pasó nada de eso. Al que lo maldecía, lo amaba. Al que lo ofendía, le servía. El que hablaba mal de él, le perdonaba. Porque entendía algo, su galardón era grande en los cielos y él no lo iba a perder por nada. Porque él sabía y él sabe que el que justifica es Cristo, no el hombre. No son sus acciones, sino es la esperanza que mora en el cristiano. Mateo 5:11. Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Este hombre era bienaventurado. Vivía con un gozo muy especial porque todo lo que decían de él era mentira.
todo era mentira. Pero aún así padeció por el nombre de Cristo. Cuando hay un mandamiento y estos lo obedecen, testificarán con sus bocas con una vida recta, testificarán al mundo y por eso serán perseguidos. Estas personas no solamente hablarán y dirán, es que yo con todo con Cristo, es que el día que Dios me llame a una persecución yo lo voy a amar y lo voy a servir y voy a dar todos mis bienes. ¿Será? ¿Será así? Ya vimos que dice que en Marcos que algunos se van a echar para atrás. Yo prefiero decir, Señor, yo no sé qué voy a hacer. Señor, yo no sé si lo soportaría, pero dame fuerza. No soy un valetón de esquina. No soy el más fuerte. Soy débil. Y por eso te necesito. Porque en la debilidad se perfecciona el poder de Dios. Porque cuanto más débil soy, Cristo es más fuerte en mí. No, es que aquí no es de capacidad, no es de fuerza, no es de sabiduría, sino es dependencia de Cristo Jesús. Entonces estos hombres testificarán con su boca, con su vida, y también serán perseguidos por la boca de los impíos. Los van a ofender. Recuerdo un hermano en su trabajo, le decían, oye, vamos a la cantina a comer, y él decía, no, gracias, no voy. ¿Pero qué te va a pasar? ¿En tu religión no te dejan ir? No es que no me dejen ir, simplemente no quiero, porque yo sé de dónde Dios me sacó. Y entonces le decían, ay, ahí viene el cura, ahí viene el padrecito, ahí viene el aleluya, el exagerado, el raro, el perfeccionista, el santurrón. Pero con su boca y con su vida testificaba, pero también con la boca le ofendían, lo vituperaban. Ahí viene el padre, el padrecito. No seas exagerado, le decían. ¿Qué tiene de malo? Tú no tomes, tómate un refresco. No quiero ir. Y lo aislaban y hablaban de él y decían muchas cosas de él. La gente le ponía muchos sobrenombres, muchos calificativos para descalificarlo, para avergonzarlo. Pensaban, porque lo comentaban entre ellos, entre sus compañeros, ¿para qué? Para desprestigiarlo, para avergonzarlo. Pero no se avergonzaba, porque su esperanza no estaba en eso, estaba en Cristo Jesús. Estos que son bienaventurados predicarán contra el pecado, diciéndole a la gente que sus obras son malas. Por eso van a hablar mal de ellos. A ver, si tú vives lo que dices. ¿A poco ustedes viven así? Y entonces la gente entra en ese shock y dice, no, y entonces empiezan a hablar mal. Es que son exagerados. Porque hablan en contra del pecado, en contra de la maldad del mundo. Porque hablan de predican el negarse a sí mismo, de tomar la cruz cada día. Muchas gentes se ofenden cuando les hablas del pecado y se sienten mal y se sienten, pues la verdad es que se sienten incómodas. Por eso van a hablar mal de aquellos que hablan. Hace muchos años, en el 2014, había un grupo de hermanos que iban ahí al Zócalo a predicar. Y entonces predicaban afuera de catedral. Entonces subían en un pequeño pedazo de cemento y con un megáfono predicaban el evangelio. Y ahí estaba la religión católica, estaba la catedral. Y en el Zócalo pues hay diversidad de gente, hay de muchos pensamientos, muchas ideas, están los chamanes y todo. Entonces estos hermanos predicaban en medio de una multitud.
y la verdad es que a veces cuando les hablaban mal, se acercaba a la gente y le decía, mejor dales de comer, no les prediques, mejor dales de comer. Y les llovían hielazos, les llovían limonazos, les aventaban y les decían, los ofendían mucho. ¿Por qué? Por predicar el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque hablaban en contra del pecado. La gente se siente ofendida, se siente señalada y se enojan. ¿Cuánta gente dice, ese quién es para decirme lo que yo soy? ¿Acaso es mi papá para corregirme? ¿A quiénes son? ¿Quién les ha dado el derecho? Pero solamente te predicamos lo que dice la palabra. Y la gente predica lo que dice la palabra. La gente se siente señalada y se enojan contra esos cristianos y comienzan a murmurar en su contra. Y en la Biblia nos lo deja ver. El ejemplo de Esteban, ese mártir, que predicó en contra de los judíos, y dice la Escritura que crujían los dientes los judíos, se enojaban contra él cada que les señalaba el pecado, que antes que les hablaba la verdad, crujían los dientes, sus conciencias les atormentaban, sus conciencias los acusaban. Y así es. ¿Y qué hicieron? Lo maldecían y lo apedrearon. Así es. Cuando una persona se levanta y predica contra el pecado, no es bien vista. Y muchos se echan para atrás. Mejor les hablamos solamente del amor de Cristo, les decimos que Dios los ama. Y hermanos, todos juntos, todos contentos, como dicen los testigos de Jehová, agarrados de la mano, hermano, y todos vamos al cielo, caminando juntos sin problemas. Y te pintan el paraíso. Algunas personas reaccionan para bien y otros para mal. La gente dice, es que ahí solamente nos condenan. Palabra dura, son muy duros. Deberían de hablarnos de amor, del amor de Cristo solamente. Y entonces dicen, es palabra dura. Hay falta de amor. Los critican porque dicen, hay falta de amor. Y entonces la gente se amarga, se enojan. Algunos hasta se pueden alterar y ser groseros, amenazas. Te pueden amenazar de muerte y que si no te callas te van a golpear. Pero estos hombres son bienaventurados. Entonces la persecución puede ser de palabras, de calumnias, de mentiras. Puede llegar la persecución a través, puede ser golpes, ¿verdad? Pues imagínate si le avientan un hielo a la persona y le pegan la cara, pues es un golpe. Ha habido personas que los han abofeteado. Este hermano que predicaba en la cárcel, estando ahí, muchas veces lo quisieron golpear. Muchas veces. Muchas veces lo quisieron maltratar. Pero ¿sabes qué? Gracias a Dios nunca lo tocaron. Y decían muchas cosas de él. Otras, te digo, pueden ser golpes, muerte, como le pasó al Señor Jesús, a Esteban. Al apóstol Pablo lo apedreaban, lo azotaban por predicar el evangelio. Muchas veces lo azotaron y muchas veces lo golpearon a punto de morir por predicar el evangelio. Esta es una realidad, amigo, hermano. Como lo he dicho, te he puesto ejemplos vivos, no de siglos, del 2012, de hace algunos 20 años, cuando el hermano Jung. El cristiano será perseguido por predicar el evangelio, por la justicia, por ir contra la corriente de este mundo, y eso no le va a gustar a la gente. Eso no le gusta a la gente. Por eso señalan, por eso se apartan, por eso se amargan. A la gente no le va a gustar.
Pero el cristiano que entiende todo esto, entiende que habrá bendiciones en una vida así, promesas por la persecución. Porque tiene claro en su vida, porque si a Jesús, porque si a los apóstoles, porque a los antiguos les pasó, también a él le va a pasar. Mateo 5:12, Mateo 5:12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si el cristiano vive de esta manera, podrá haber gozo, alegría, bienaventurados, feliz, felicísimo. Porque no es en lo que Dios le permita padecer, sino en el gozo que tiene en su Señor. Porque sabe que en el cielo tiene un galardón grande, que es Cristo Jesús. Ahora yo te preguntaría a ti, ¿eres de los que les da miedo predicar la palabra de Cristo? ¿Eres de aquellos que dicen, no, mejor le hablo suavecito? Oye, ¿quieres hablar con alguien y mejor no le marcas su pecado? ¿Por qué? Porque es mejor, porque me va a tildar, me va a dejar de hablar. ¿O eres de los que no le importa lo que les hagan o les digan? Como este ejemplo que te dije. En alguna otra ocasión, cuando estaban predicando en el Zócalo, hubo un concierto donde había punks y había gente muy destrampada, de pelos de color, drogándose y todo, y se acercaron dos, y entonces les empezaron a decir de cosas, los empezaron a injuriar, pero los hermanos no dejaron de predicar. No dejaron de predicar. Porque no les importa lo que les digan o lo que les hagan. Una turba enojada, en ese momento hubieran venido 30 de ahí, de esos punks que estaban, y los hubieran golpeado a todos, quién sabe qué hubiera pasado. Pero Dios estaba ahí, porque confiaban en su Dios, porque saben a lo que se exponen por predicar el Evangelio, por hacer justicia. Ahora tú has sido de aquellos que son de corta duración, no has soportado la difamación, la persecución. ¿Ha habido más o has tenido más miedo al hombre que al temor a Dios? El temor al hombre pone lazo. Cuando la persona se guía por un temor, a todos nos dan miedo las cosas, pero otra cosa es la cobardía. A mí me da miedo, mucho miedo. Mucho miedo. Pero una cosa es el miedo es natural, la cobardía es otra cosa. ¿No te gusta padecer por el nombre de Cristo? ¿Solamente quieres pertenecer a una religión, a un grupo, pero sin padecer? Este no es el lugar. Este no es el lugar. Porque un día vamos a tener que padecer todos, porque nuestra fe será probada. ¿Piensas como la gente que está allá afuera, que no es necesario ser tan extremosos, tan extremos, ni sufrir? ¿Sigues pensando así? Ojalá Dios te haya hablado hoy, que yo creo que sí, para mostrarte lo que es el verdadero cristianismo. Es una parte. Hay mucho gozo, por ejemplo. Hay muchas bendiciones, por supuesto. Ya vimos ejemplos claros que si tú estás dispuesto a vivir de esta manera, tendrás grande galardón. Cierra tus ojos, por favor. Dios no quiere que entre un miedo en ti, un pavor, y que digas, entonces, mejor ¿para qué me convierto a Dios? ¿Para qué me convierto a Cristo si me van a perseguir? Si voy a tener que dejar mi trabajo, voy a tener que dejar todos mis bienes, mis posesiones, mi familia, todo.
¿Sabes una cosa? Cristo Jesús, estando en el trono, se despojó de sí mismo y se hizo hombre y dejó todo. Todo. Sabiendo a lo que se iba a enfrentar en esta tierra. Es que lo que hay en ti puede ser, no es temor, no es un miedo natural, puede ser una cobardía. Si te acobardas, si te da miedo y empiezas a pensar todo lo que te va a pasar. Imagínate si pensáramos que saliendo de aquí nos va a atropellar un carro. Así la gente empieza, ay, es que yo voy a padecer y es que voy a sufrir mucho y no me gusta sufrir. Es que es eso, no te gusta padecer. No te gusta negarte a ti mismo. Dios quiere hacer algo en tu vida. Hermano, Dios quiere prepararte. Hermana, Dios te quiere preparar. Amigo, Dios quiere prepararte, quiere que vengas a Él para que Él te prepare, para cuando venga la persecución y no seas de aquellos que lo niegan. No te gusta padecer, por eso es que no te has entregado a Cristo. Quieres estar cómodo, quieres estar tranquilo en tu casa. Y quieres agarrarte esa Biblia que ya venden de las promesas y solamente te quieres poner a leer promesas. Es que Dios me dio esta promesa, hermano, y Dios me dio esta promesa, pero todas las promesas están condicionadas y no va a venir si no se cumple la otra parte. Si a veces no soportas, ni tú mismo te soportas, soportarás cuando te detengan y te tengas que testificar que eres cristiano. O tus pensamientos son tan fuertes a veces, tus miedos, tus temores. Y eso es lo que no te permite entregarte a Dios. Pero Dios es misericordioso. Y te he hablado durante estas semanas, este ciclo de las bienaventuranzas, para que entiendas el corazón que debes de tener, el corazón que debe tener el cristiano. No el que se ahoga en un vaso de agua, no el que ve moros con tranchetes, no el que tiene ideas raras en su cabeza. Bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan, os vituperen, que hablen mal de ti, que te persigan. Bienaventurados, gozosos, felices en la tribulación, en la escasez, en la necesidad, en los problemas. Bienaventurados sois.
Fíjate, en Mateo 5:12 dice: gozaos y alegraos. Gozaos, la persecución no es motivo de tristeza, es un motivo de gozo. Y Dios no te ha traído para que te pierdas ni para que espantarte, sino para que veas que hay un pueblo que vive así y que vive gozoso. Y por eso hoy Dios quiere que nos gocemos. Si tú estás viviendo así, gózate, alégrate, porque el galardón es grande. Grande es el galardón. Y si tú no lo estás viviendo, Dios quiere que lo vivas. Dios quiere que te levantes y te goces. Gozaos y alegraos. Hoy es día de gozo. La persecución no es motivo de tristeza, sino de gozo. Para aquellos que están dispuestos, para aquellos que han estado y han padecido por el nombre de Cristo. Yo lo conozco. Yo conozco ese hombre de las cartas. Y te puedo decir una cosa: hay gozo en su alma, hay gozo en su vida, hay paz y amor y perdón, no importa lo que le hayan hecho. Esos hombres existen, esas mujeres existen. Por eso dijo Jesús: gozaos y alegraos en la persecución, en la tribulación. No es un motivo de tristeza, es de gozo, porque el galardón es grande, porque su promesa está en los cielos. Y ahí sí digo amén, amén, porque yo lo conozco y sé cómo vive y lo que padeció por el nombre de Cristo. Gózate, hermano, hermana, tú que estás en tu casa. La tribulación no es motivo de tristeza, es de gozo, de alegría, porque nuestro Padre está en los cielos. No estamos huérfanos. ¡Aleluya! La gente
porque Jehová es el Señor. grande es tu nombre, Señor. Gloria en nuestras vidas brillará. Nos ha dado Y hasta la guerra conquistar. Porque en mi vida El capitán es Cristo, andaremos ante su presencia. No hay arma que nos pueda derrotar. Porque en mi vida el capitán es Cristo, andaremos ante su presencia. No hay arma que nos pueda derrotar. sus soldados avanzan en lugar, su
Gloria a tu nombre, Señor, porque eres grande, Señor, porque eres poderoso, Jesús, porque estás con nosotros, Señor amado. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Te amamos, Señor, te amamos, Señor, porque nunca nos has dejado desamparados, Señor. En medio de las tribulaciones, de la persecución y los problemas, siempre has estado ahí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que padecieron, Señor, y los que van a padecer, Señor. Yo te pido que los fortalezcas, Señor, que los ayudes, Señor amado. Porque no importa qué nos podrá separar de tu amor, la tribulación, la angustia, la hambre, nada, Señor. Nada, Señor, porque tú eres un Dios fiel. Eres fiel y verdadero, Jesús. Gracias, Señor amado. Eso es a lo que dice Mateo 5:12, gozaos y alegraos. Si aquí hay gozo, Señor, ¿qué será en el cielo, Padre? ¿Qué será cuando estemos junto a ti, Señor amado? Un gozo mayúsculo, Señor, indescriptible, Señor amado. Si aquí podemos sentir tu presencia, Señor, y el gozo en nuestros corazones, Señor amado. Gracias, Padre. Gracias, Señor amado, porque eres un Dios muy fiel, Señor. Gracias, Padre, de verdad. Síguenos ayudando como hasta el día de hoy, Señor. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Y amén, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. La reunión está terminada. Que Dios les bendiga. Cuídense mucho.
Los pensamientos de Dios son de paz y no de mal para el hombre. Dios no quiere que te pierdas. Y cuando llegue esta circunstancia, porque a todos, quiera ser o no cristiano, de todos modos vas a tener que padecer muchas cosas. Mejor que esté Dios con nosotros, porque Él es el que da la paz para enfrentar todas las circunstancias adversas. Cuídese mucho, que Dios le bendiga. Cualquier cosa estamos para servirles. Hasta luego.